sintetizado, ¿no? Como tal, no es una clase legal, no es una clase de derecho, pero pues es importante nosotros tener al menos un contexto muy generalizado de los tipos de sociedades y por qué algunas pueden ser capital variable, otras no lo pueden ser, porque unas me piden reserva legal, porque otras no lo piden como tal, y pues las distintas variantes y variables para decir, bueno, yo voy a hacer una sociedad anónima, yo voy a hacer una sociedad de responsabilidad limitada o yo voy a hacer una sociedad en comandita, dependiendo del contexto, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues voy a hacer una SA para un ejercicio práctico para cualquier situación, pero no entendemos el por qué una SA, ¿sí? O no entendemos por qué una sociedad de responsabilidad limitada o entre otras cuestiones. Bien, les comparto la información, muchachos. Bien, todos pueden ver la presentación, muchachos. Sí, Sí, profe. profe, ya se va. Muy bien, chicos, muchas gracias. Bien, empecemos. Como tal, muchachos, pues las sociedades mercantiles o las sociedades en cooperación en México, pues son aquellas que se forman de manera voluntaria o por derecho propio, ¿sí? Entre un conjunto de personas que tienen, pues, como, pues a través pues un pleno económico o algo que como tal los une en común, que es generar dinero, ¿no? Eso es el objetivo de una sociedad mercantil en México, al menos. Hay otros tipos de sociedades que pues tienen objetos que no son propiamente financieros, pero pues a final de cuentas tienen carácter económico. Al final de cuentas se agrupan para pues generar algo de economía pues con distintos tipos de objetivos o visiones, dependiendo de la organización. De acuerdo a la ley de sociedades mercantiles establecida en el año 1933, muchachos, hace ya pues prácticamente casi pues 90 años aproximadamente que esta ley entró en vigor, establece que de acuerdo a la constitución y funcionamiento de las sociedades en general hay 6 tipos, de acuerdo al artículo primero. Las voy a nombrar ahorita, pero pues vamos a ver un poquito el detalle de cada una de ellas. La primera, muchachos, son las sociedades en nombre colectivo o las sociedades en comandita como tal, ¿sí? La segunda son sociedades en comandita simple. Ahorita vamos a ver qué es comandita como tal. Sociedad de responsabilidad limitada, las SRL o las SRI, también conocidas, ¿sí? Sociedades anónimas, que es la más usual o la que más hemos nosotros escuchado como tal, y las sociedades en comandita por acciones y las sociedades cooperativas o las cooperativistas como tal. Esas son las 6 figuras que tiene la ley o que establece la ley, muchachos, de los tipos de sociedad, ¿no? Así lo marca la ley, así lo ha registrado desde hace pues, muchísimos años y son los 6 tipos de figuras jurídicas que tiene, pues digamos, la legislación mexicana para poder constituir una sociedad. Entiéndase una sociedad, muchachos, por un conjunto de personas que se unen para, pues, a través de esta constituir una sociedad con un objetivo común, generalmente económico. Bien, ¿qué debe de contener, muchachos, una sociedad como tal, cualquiera de estas 6? Bueno, de acuerdo al propio artículo 6 de esta ley, muchachos, establece que una escritura de una sociedad deberá contener la siguiente información. La escritura como tal o el acta constitutiva viene siendo el acta de nacimiento de una sociedad. Son los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que la estén constituyendo. El número 2, el objeto de la sociedad. ¿A qué se va a dedicar la empresa? Generalmente cuando hemos trabajado con un ejercicio nosotros, ponemos el nombre de la empresa y también ponemos un pequeño objeto social de esta. Ponemos, por ejemplo, es una empresa que se dedica a la compra y venta de mercancía, a la compra y venta de determinados artículos o a la fabricación de determinado producto, pero siempre ponemos un objeto de la sociedad. ¿Sí?
Tercero, su razón social o denominación, cómo se va a llamar la empresa, ¿sí? La duración, cuánto va a durar una sociedad. Pueden durar desde 1 hasta 99 años, dependiendo del tipo de sociedad, ¿no? 5, el importe del capital social, con cuánto lo vamos a suscribir, cuánto va a ser el capital mínimo por el cual se va a constituir una empresa. Sexto, la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, ¿sí? Vamos a establecer o vamos a describir, muchachos, qué está aportando cada socio, pues tanto en dinero como en cualquier otro bien, y el valor atribuido que le vamos a dar a estos, ¿no? Séptimo, pues dónde va a estar localizada la sociedad, el domicilio de esta como tal. Octavo, muchachos, la manera conforme la cual haya de administrarse la sociedad. Sí, bueno, dentro de los socios, a lo mejor uno va a ser el presidente, otro va a ser secretario, otro el tesorero y posteriormente a lo mejor los que resten van a ser vocales, ¿sí? Ya depende de la organización de esta. El nombramiento de los administradores y designación de los que han de llevar la firma social, ¿sí? Siempre generalmente en una sociedad hay un representante legal que también funge con actividades de administrador único, que toma decisiones por parte de todos los socios o toma el control de la sociedad, ¿sí? La manera de la distribución de las utilidades o pérdidas entre los miembros de la sociedad. Bueno, vamos a decretar dividendos. ¿Qué vamos a hacer con las utilidades? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tiene que venir en la escritura pública, ¿no? Bien, el importe de fondo de reserva en caso de que haya una reserva legal. Los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente porque yo podría escindir o rescindir una sociedad como tal, pues tengo que establecer el por qué. Ya, pues son los datos generales que en los cuales pues vamos a trabajar. Bien, empecemos muchachos por las sociedades en comandita simple. Estas sociedades, muchachos, son de tipo personalista. ¿Qué quiero decir con esto? Son sociedades en las cuales se conjuntan una serie de personas o una serie de individuos, pues digamos en lo colectivo, para realizar alguna actividad de gusto propio y con existencia de propiamente pues garantizar ese, ese objetivo, ¿no? Como tal, para constituir un socios, obligaciones sociales y uno o más que únicamente tengan la obligación de pagar sus aportaciones. Bien, como tal, pues entiéndese por comandita como unión, ¿sí? Una unión de personas, ¿sí? En esta figura, pues va a haber uno más, muchachos, que van a responder ante las obligaciones, mientras que van a haber uno u otros más que solamente van a aportar, pues, la cantidad de dinero, la cantidad de bienes indispensables, ¿no? Claro está que, pues, si tienen obligaciones, pues también van a tener los derechos de la sociedad, ¿sí? Además, el nombre jurídico debe conformarse por los nombres de uno o más socios acompañados de y compañía y de otros equivalentes. Además, la razón social debe contemplar sociedad en comandita o común, o como es más común en su abreviatura, SNC, ¿sí? Generalmente las sociedades en comandita, muchachos, son empresas de carácter social o de carácter económico, pero pues con un objetivo en común, ¿sí? Generalmente las van a ver compuesta de apellidos, por ejemplo, Lizárraga Guzmán, S en C, por ejemplo, lo van a ver abreviado, ¿no? O lo pueden ver descriptivo, pero como tal es la manera en la cual se coloca el nombre. Bien, en cuanto, esto es muy importante porque esto es lo que nos interesa más ahorita por el tema, muchachos, de C11. En cuanto al mínimo de capital, este tipo de sociedades no está establecido, mientras que la reserva debe ser igual al 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital fijo. Bien, aquí me está diciendo que no hay un monto establecido por el capital social, es decir, que puede aportarse desde $1 hasta lo que sea necesario, ¿no? Pero sí me sujeta que tenga reservas legales, como me manda la propia ley, del 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% equiparable del capital fijo. Es decir, si yo tengo $1,000 de capital fijo o de capital social,
pues ¿cuánto debo de tener de reserva legal? Pues debería de tener al menos 200 pesos, por así decirlo, en una simple analogía, ¿no? Bien, la otra sociedad que es muy parecida, pero esta está dividida por acciones, muchachos, es la sociedad en comandita por acciones. Para entender este tipo de sociedades, debe estar conformada por dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios, ¿sí? Los socios comanditarios pueden autorizar y vigilar la sociedad, pero no tienen la facultad de desenvolverse como administradores. Es decir, que los comanditarios, muchachos, tienen la función de vigilar y velar por los intereses de la sociedad. Más sin embargo, no tienen voz y voto para poderlas, mientras que los comanditarios están obligados a cumplir con todas las obligaciones de la sociedad por cuenta de los terceros y efectivamente pueden administrar, ¿sí? Esta es una diferencia muy importante como tal, muchachos. Los comanditados sí están obligados a cumplir con las obligaciones, pero ellos pueden administrar la empresa, ¿sí? En este tipo de sociedad tampoco se establece un mínimo de capital y su reserva también debe de ser aproximadamente de un 5% de las utilidades anuales hasta llegar a un 20% del capital social. El mínimo de socios es de 2 y como tal, pues puede haber muchísimos socios de manera ilimitada, ¿no? Bien, si se fijan, esto es prácticamente lo mismo comanditados y comanditarios. Los comanditarios son aquellos que van a vigilar el funcionamiento de la entidad, pero no tienen voz y voto. Y los comanditados sí tienen voz y voto, pero pues tienen las obligaciones como tal. Es, digamos, la variable que tiene una de otra sociedad. Y como tal, la sociedad localidad son pocas, pero pues sí ha tenido muchísimo auge por su naturaleza, son las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL. ¿Por qué? Vamos a ver las características que tiene. De acuerdo a este artículo que investigué, muchachos, y de la propia ley, las sociedades de responsabilidad limitada son muy recomendables para las pymes, sobre todo cuando se constituirán con parte del capital familiar. Ya que la responsabilidad de estas sociedades, muchachos, está limitada al capital, de alguna u otra manera no se ve afectado por la proporción de las deudas que contraiga la sociedad, de tal manera que solamente, perdón, puedo responder hasta lo que tengo con lo, bueno, hasta lo que tengo por parte de la sociedad. Más allá yo no puedo responder de esta organización, ¿sí? Sociedades de responsabilidad limitadas. Profe, Están conformadas por participaciones sociales. Sí, dígame. está quedando trabado. Se le traba mucho, maestro. Ok, voy a reiniciar la sesión. La voy a reiniciar para ver si sigue trabajando. ¿Okay? Yo también, Permítanme. que se le traba tantito. Buenas tardes, chicos. ¿Se escucha o se sigue trabando un poquito la sesión? No, ahora sí se escucha perfecto. Ya se escucha bien. Okay. Mejor. Muy bien, chicos. De igual manera voy a quitar la cámara para que no consuma tantos datos
Y voy a seguir con la presentación para que no se vaya a distorsionar el audio. Bien. Bien, chicos, ¿pueden ver la presentación? Pues la presentación. Sí. Oh, Sí, maestro. de acuerdo. Gracias. Bien, les comentaba acerca de las sociedades de responsabilidad limitada. Es una figura jurídica en la cual ha tenido bastante auge por las características y naturaleza de la sociedad. La principal de ellas, muchachos, es que generalmente la responsabilidad de los socios está limitado a lo que tienen de capital, ¿sí? Si la empresa contrae muchas deudas o contrae algunas obligaciones como tal, la entidad solamente está obligada a cubrir, pues digamos, hasta lo que tiene de capital como tal, en caso de cualquier problema y no se traslada como tal, pues la obligación a los socios de una manera directa, sino que la sociedad tiene que responder por lo que tiene la empresa nada más, ¿ok? Se denominan SRL como tal o sociedades de responsabilidad limitada y están conformadas por participaciones sociales, es decir, aportaciones de socios, y están administradas a cargo de un gerente o director, muchachos, y otros dos administradores que son solidarios o mancomunados. Como tal, este modelo se llama un consejo de administración, ¿sí? Sin embargo, el único que debe ser socio de la compañía es el gerente o director, también conocido como administrador principal. Pese a las flexibilidades que tiene esta sociedad, muchachos, está obligada a tributar y declarar el IVA, pues como todos, ¿no? Y como cumplir con normas comerciales y de salubridad, entre otras. Bien, esta sociedad, pues como les he comentado, son de las sociedades más atractivas para aquellos empresarios o aquellas pymes que van empezando a trabajar. Tienen ciertas obligaciones, como tal, pues constituir un consejo de administración, que no siempre es sencillo, ¿no? Pero igual si se fijan, pues la ventaja de esta es que está limitada su participación de obligaciones hasta lo que tienen los socios, ¿no? No más allá, no trascienden más allá. Bien, vamos a pasar a un esquema más conocido, el que todos de nosotros lo hemos visto, al menos lo hemos Profe, escuchado nombrar. Sí, dígame. en todas las sociedades es como esta, que, o sea, lo que aportaron los socios ya está ahí, o puede incluso escalar más en otro tipo de sociedades. No, puede escalar más. De hecho, por ejemplo, en las sociedades de responsabilidad limitada, esa es la ventaja, que está limitado a lo que tiene la sociedad y a lo que aportaste. No trasciende más allá la obligación. Pero, por ejemplo, las sociedades anónimas, si eres un obligado solidario, si eres un socio, ahí sí la persecución de un acreedor puede irse hasta el patrimonio de los socios. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, no, Ok, ok. Gracias. para servirle. Pero pues tienen sus desventajas las SDRL. Profe, ese sería Sí. como, por ejemplo, si caen en bancarrota, la SA es hasta el límite de los 40,000, por ejemplo, y la ilimitada sería hasta el límite de su patrimonio. Mm, ¿te refieres a las sociedades anónimas o a las SRL? Sí, por ejemplo, si caen en quiebra, ahí tendrían que poner parte de su dinero. Sí, las SA están obligadas prácticamente eres solidario. Si eres socio de una SA y caes en un problema de impago o un default como la bancarrota, estás obligado a liquidar tus obligaciones con los acreedores y posiblemente pueda trascender a ti como socio, pues el tratar de dar un patrimonio para que pueda cumplir la sociedad con sus compromisos, mientras que la SRL no está topado, ¿sí? Ahí esto es lo que tenía y esto es lo que aportó la sociedad, no puedo pagar más. Así lo dice la escritura, mientras que una SA sí puede trascender, pero tiene sus ventajas también el modelo de la sociedad anónima, ¿sí? Los vamos a ver. Esta es la sociedad más conocida que tenemos en el país o en México e incluso en el mundo, muchachos, ¿sí? Eh, porque tiene ciertas facilidades y flexibilizaciones en cuanto a crecimiento y a incrementos de capital. Es mucho más sencillo aportar a capital a una sociedad anónima que a cualquier otro tipo de sociedad.
Existen bajo una denominación y están conformadas, muchachos, por socios que tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones, ¿sí? Esa es una de las principales ventajas. En la actualidad, el mínimo de capital para constituir una SA es de 40,000 pesos, ¿sí? O sea, para poder hacerla, tengo que tener constituido un capital entre efectivos sus equivalentes alrededor de 40,000 pesos. Y la reserva se supone en estricta teoría que debe de ser el equivalente al 5% de las utilidades anuales hasta completar el 20% del capital social fijo, al igual que las sociedades en comandita, tanto simples como con acciones, ¿sí? Este párrafo no se entienda que los socios están obligados a nada más pagar sus acciones y hasta ahí muere su obligación. No, los socios, la única obligación que tienen para participar en la sociedad es que aporten sus acciones, pero una vez aportando también tienen otras obligaciones legales, ¿sí? Esto se refiere que ellos pueden o no tener injerencia en la operatividad de una organización o de una empresa, ¿ok? Bien, el mínimo de socios que tiene una SA debe de ser de 2 y es ilimitado, muchachos. Y otro punto es que la durabilidad de esta sociedad puede ser de 1 hasta 99 años. Generalmente todas son así, ¿sí? Por otro lado, las sociedades anónimas pueden ser cerradas o hacer oferta pública por sus acciones. En caso de que haya un default, una bancarrota, pues las sociedades pueden cerrarse, pueden irse a la extinción o se pueden parar sus operaciones, mientras que las otras no. Y además, pues se puede hacer una oferta pública por el valor de las acciones de las sociedades anónimas. Las SRL no se puede hacer eso. Por eso les digo, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas cada modelo de sociedad, ¿sí? Bien. Y por último, muchachos, tenemos las sociedades cooperativas o los cooperativistas también como se le conocen. Una de las principales particularidades de estas sociedades es que ofrecen rendimientos por trabajo y consumo, ¿sí? Además, todos los socios deben de pertenecer a la clase trabajadora. Ah, caray, pues está interesante, es un modelo colectivo, por así decirlo. Si yo, por ejemplo, trabajo, pues obviamente genero beneficios para la empresa y yo puedo participar porque soy clase trabajadora, soy obrero, ¿sí? A diferencia de muchas otras sociedades, su fondo de reserva es del 10 a 20% del rendimiento de cada ejercicio social. Es decir, aquí prácticamente el 20% de tus utilidades se va a la reserva, ¿sí? Lo cual debe estar establecido pues en el acta constitutiva. En cuanto al acta común, también debe contener pues la duración de la cooperativa como tal, el importe del capital social, ya sea su capital variable a través de la aportación, el domicilio y bases para practicar la liquidación de sociedades, entre otras cuestiones. Bien, este modelo generalmente, muchachos, se utiliza mucho para aquellas personas que producen o tienen un negocio en común y son afines. Por ejemplo, aquí en Sonora, las cooperativas que más se utilizan, donde las van a encontrar, son en las empresas pesqueras. Todos los pequeños pescadores constituyen una sociedad cooperativa. Como todos son trabajadores, pues todos aportan y pueden entrar en la sociedad, ¿sí? ¿Y para qué la hacen generalmente? Pues para obtener algunos beneficios o maximizarlos. Además de que a través de una sociedad cooperativa, ellos pueden tener rendimientos por su trabajo y con las utilidades o los excedentes y remanentes pueden ir creciendo la empresa como tal. Eso lo hacen, por ejemplo, en Lobos está una cooperativa, ¿sí? En la cual se agremian los pescadores y a través de esta sociedad pues han estado pues al menos creciendo y han podido, por ejemplo, adquirir maquinaria para poder procesar la pesca, el camarón, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Diego creo que levantó la mano. Según yo tengo entendido, creo que en la sociedad de agricultores, creo que en el régimen de agapes, creo. Sí. Los agricultores se unen en sociedades para proteger su patrimonio, por ejemplo, como una sociedad de responsabilidad limitada o algún otro tipo. Sí. En caso de pues creo que una demanda o una contingencia, etcétera, solo responden por lo que aportaron. Y en cambio, Sí. si es una persona física, solamente van a tener que responder tienen el riesgo de responder por todos sus bienes.
Es correcto. De hecho, generalmente las empresas agrícolas, ahorita casi la mayoría del valle, se constituyen como SRL por esa situación que dices en particular. Generalmente, si te fijas, el modelo de operación de una empresa agrícola es de muy alto riesgo porque manejan commodities, manejan productos de materia prima. Pon tú un escenario donde de repente cultivas trigo o siembras trigo y el precio del trigo está por debajo del valor garantizado. Pues a la torre, a lo mejor tú invertiste mucho en el cultivo o a lo mejor se quema el cultivo, no crece, no te da el rendimiento, pues vas a tener pérdidas y no vas a poder cumplir con tus acreedores. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues ya no puedo operar, tengo que pagar, pues pero voy a responder, como bien dices, con lo que la sociedad tiene y no afecta el patrimonio individual de todos los socios como tal. ¿Sí? Las empresas cooperativas también tienen pues ese beneficio, pero el beneficio más palpable de las empresas cooperativas es que todos ganan. ¿Sí? Es un modelo donde trabajo, sí, soy obrero, sí, pero todos ganamos de alguna u otra manera. De las cooperativas más famosas está una cementera en Ciudad de México que creo que ya la han de haber escuchado y que tiene un equipo de fútbol muy famoso también, Cruz Azul, ¿sí? Es una sociedad cooperativa y es la cooperativa más grande de América Latina, ¿ok? Ahí pues tienen sus plantas de cemento, de concreto y todos los que trabajan ahí pues son socios y dueños de la sociedad y también son socios propiamente del equipo. Entonces, digamos que es un modelo justo y equitativo, pero pues con sus ciertas desventajas, que los cooperativistas tienen que agremiarse y al ser muchos los cooperativistas, generalmente a veces hay muchas divisiones de ideologías, de poder y se pueden prestar a muchas situaciones complicadas, ¿no? Entonces, ya esto depende de cada modelo y naturaleza del negocio. ¿Qué quieres hacer con tu negocio? ¿Cómo lo quieres constituir? Si quieres hacer un negocio pues con el objetivo social, pues obviamente te vas a ir por las sociedades en nombre colectivo a lo mejor, ¿sí? O si quieres hacer una empresa donde sea sencillo poder incrementar y maximizar y expandir tu capital, pues a lo mejor me voy por una sociedad anónima porque me permite flexibilizar esas cuestiones. Pero a lo mejor y si yo quiero ser conservador y no entrar en el terreno de la especulación porque mis productos son de alto riesgo, pues me voy a una sociedad de responsabilidad limitada. Si yo quiero pues que todos ganen y que tengan una participación y un objetivo común, pues me voy a una cooperativa. Depende mucho del contexto por el cual tú quieras constituir una sociedad, ¿no? Es un pequeño preámbulo que yo les quería dar, muchachos, y por el cual pues quería demostrarles el diseño de cada una de las sociedades. Generalmente se encuentran 6, pero pues a medida de que pasa el tiempo, pues se van modificando las leyes y van generándose otro tipo de sociedades, ¿no? Brian, tienes el micrófono abierto, ¿quieres participar? Bien, muchachos. ¿Alguna duda con este tema en particular o alguna pregunta que les haya quedado eh, pues guardada o que quieran ver del tema? ¿Algo que les haya parecido interesante o una duda que quieran despejar? Por mi parte, no, profe. Quedó muy claro todo. Ok, Diego. Muy bien, Diego. ¿Los demás chicos, todo está bien o tienen alguna duda respecto a las sociedades? Bien. Como tal, para este fin de semana, muchachos, les voy a pedir una asignación. Les voy a compartir este material y me gustaría que hicieran un pequeño cuadro comparativo de las sociedades, ¿sí? De los 6 tipos de sociedades, en los cuales ustedes me pongan algunas diferencias considerables como tal. Este lo pueden hacer en hoja de cálculo, lo pueden hacer en hoja de documento, o lo pueden hacer a mano, ¿no? Voy a habilitar el foro para que lo puedan subir y esa va a ser su tarea el fin de semana. ¿Ok? Ok. Ok, profe. Ok, profe. De acuerdo, muchachos. Si no hay alguna duda en particular, nada más déjenme pasar lista. Ya les iba a decir que ya nos vemos, pero déjenme pasar lista nada más, por favor. Ok. Muy bien, muchachos.
Entonces, ahora sí, si no hay otro tema en particular, nos vemos el próximo día lunes, pues ya con otro tema que vamos a evaluar. Que tengan bonito día, muchachos. Cuídense mucho. Igualmente, profe. Profe, excelente la semana. tarea, Ok, profe, igualmente. la tarea está en Ah, virtual. profe, muchas gracias. ¿Dónde está? Profe, Adiós, profe. Gracias. Bonito día. Se quedó bien Listo. trabado. Ahora sí, perdón. ¿Alguien me iba a preguntar algo? La María José. ¿Sí me escuchan? Le iba a preguntar Ok. algo. Bueno, ahorita le voy a mandar mensajito. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Que tengan bonito día. Igualmente. Bye bye.